La mayoría de las situaciones que vienen o convergen en una persona en preadolescente en adelante, que es lo que trabajo, tienen mucho que ver con el abandono. El abandono, el yo prometerte, el quizás en algún momento abuso físico, en algún abuso emocional. Y cuando hablo de abuso físico, nada más no es golpe, sino abuso hasta físico en la parte sexual que no quieres, pero se da porque alguien te amenaza. Cuando tú tienes un proceder, tú entiendes que la vida de alguien más tiene mejor posibilidad, pero a ti te pasó eso y nadie te defendió. O fuiste y te lo dijiste a tu mamá o a tu papá y nadie te pudo su caso, porque quien lo hizo era una persona muy cercana. Bienvenidos a este Desayuno Podcast, podcast de cultura general, conocimiento. Y el día de hoy ando con Ismael para hablar un tema muy relevante para nosotros. Si usted se pregunta, por ejemplo, algún amigo o familiar que está pasando por un problema, una situación que se sale de sus manos, que quiere ayudarlo, ¿verdad? O usted mismo entiende que está pasando por un problema que no sabe cómo controlar, quédese en este episodio que vamos a hablar un poco sobre manejo de crisis, cómo identificarlas, cómo abordarlas, ¿verdad? Y para ello tenemos un especialista en el tema, Laura Peña, y vamos a dejar, primero le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí y a dejar que usted misma se presente para que nos informe y que la audiencia pueda conocer sobre qué usted sabe, etcétera. Buenos días, Laura, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Epa, gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer que me hayan invitado a su podcast, pero sobre todo también que podamos hablar de un tema tan significativo. ¿Quién es Lauri Peña? Bien. Psicóloga clínica, terapeuta en intervención en crisis y bienestar emocional, con varias especialidades y una certificación que es por la ONU. Esta fue dada por cuando me interesé en hacer la tesis o en la tesis de grado en base a lo que son adicciones y todo lo derivado a lo que es un psicoenganche a una adicción como tal. Entonces, ¿qué quieren preguntar? Vos Lauri, mantener. sí, para empezar, ¿cómo yo sé que tengo un problema que se sale de mis manos, que necesita ayuda? Porque el ser humano, obviamente, tenemos altas y bajas, y no siempre que tengamos una baja lo podemos ver como que ya tenemos que ir a donde alguien profesional que nos dé ese aporte, ¿verdad? O Ujú. sea, ¿cómo yo sé, ok, tengo un problema, necesito que alguien me ayude a controlarlo? Mira, es muy difícil que tú comiences a indagar dentro del conocimiento que tú necesitas, un acompañamiento, que es la palabra correcta, pero conocemos más que necesitamos ayuda. Pero cuando nos damos cuenta que realmente es necesaria, muchas veces cuando colapsamos. Ok. O lo hemos pensado y lo primero que nos viene a la mente es, bueno, yo no quiero ir donde un loquero, porque el psicólogo se llama loquero, no sé por qué. Wow. Nosotros ni siquiera medicamos. Ya cuando tú tengas un nivel que está en un desenfreno, en un conocimiento de fuera de tiempo y espacio, es cuando el psiquiatra interviene. Pero de Ok. por sí, siempre el psiquiatra trabaja de la mano con nosotros los psicólogos para poder estabilizar parte emocional cuando ésta requiere de algún tipo de conocimiento a algún pensamiento negativo recurrente que puede crearte hasta que tú puedas pensar que la vida no tiene algún tipo de sentido y que haya que cesar de ella. Entonces, esos son los puntos. Pero cuando tú sí reconoces que necesitas esa ayuda o que necesitas ese acompañamiento, es de valientes. Y No todos lo hacen. cómo yo me introduzco a esa persona que tiene ese problema, porque muchas veces las personas tienen el problema, pero no quieren la ayuda. Pero yo, que estoy desde fuera y sé que te estoy viendo mal, Ujú. pero yo no sé cómo resolver dicho problema, cómo yo pudiera intervenir de alguna manera para que tú aceptes la ayuda profesional, porque mucha gente entra en lo que es la negación. Sí, claro, y es correcto. Acabas de utilizar una palabra que es la real y te voy a decir esto. Entiendo. El punto es que no es que no te des cuenta, sino que viene de la parte cultural nuestra. Tenemos muchos tabú. Tabú. Y entendemos que sentarme con alguien a decirle la situación que tengo es avergonzarme, y más si no lo conozco o no la conozco. Entonces, se me hace más fácil decirle al amigo mío, a la amiguita mía, a mi canchanchana, a mi comadre, a mi compadre, ah, me está pasando esto. Y como referente, buen amigo, de cierta manera, pide esa vaina, dale banda a eso, vamos a dar un par de trago.
A ti lo que te falta es un par de humo. Sí. ¿Me entiendes? Funciona eso, funciona. Eso no funciona, señores. Ella no es Funciona que esté en el estricta. momento, pero no funciona. Te voy a decir por qué. ¿Qué tú haces con algo que tú no erradicas? Simplemente cesa y nuevamente te ataca. Exacto. Y de forma muchas veces mucho más, Un parche le están poniendo. exactamente, No, no mucho vamos a la más raíz. arraigado, o sea, como con mucho más violencia. Porque cuando tú no trabajas tus emociones o no sabes cómo manejarte de cierta manera, ¿qué va a acontecer? Que tú vas a ir al desenfreno porque en el momento quizás estás sedado por un medicamento o estás sedado por el nivel de alcohol. Pero cuando ese efecto pasa, ¿qué acontece? Y estos amigos que son, o sea, tienen un estado emocional muy bueno y al tener amigos que no, le dan unos consejos como, güey, tú lo que tienes es que avivarte, déjate, o sea, déjate de esa vaina. Deja tu ñoñería. Tienes que ser como yo, que sé yo qué. ¿Por qué tú eres tan Porque ñoño? ellos ven Ujú. y ellos se preguntan y dicen, ¿cómo este tipo se pone así por un disparate? Pero ellos Claro, lo están viendo desde su punto de vista. claro. O sea, Mira, ¿tú qué le eso recomiendas a se esa gente? llama poca empatía Poca empatía. y Vaya. desvalorizar lo que otros están viviendo o están sintiendo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Un ejemplo, tú vienes con mucha euforia a contarme algo muy importante para ti y yo soy tu amigo, Me dio un aumento en el trabajo. tú entiendes que mi función en cuanto a tu felicidad es contagiarme esa felicidad, yo sentirme mucho más extasiado en el sentido de yo poder decirte, mierda, loco, mierda, mana, que sé yo, Felicidades. cuánta felicidad, hay que beber, hay que hacer tal cosa. Pero yo te digo, pero eso tú sabías que venían, háblame de otra cosa. Yo te estoy quitando el valor de lo que para ti sí lo tiene. Sí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros como dominicanos tenemos la mala costumbre, o el latino en sí, de hacer eso. Y muchas veces es como cuestionar lo que otros tienen y también cuestionar el valor de esa felicidad o de esa tristeza. Por eso muchas personas tienden a tener ideación suicida porque los amigos o las personas cercanas se cansan de escucharte, tu lamento. Entonces, en vez de redirigirte a terapia, ¿tú sabes lo que hacen? Es que simplemente se cierran y automáticamente dicen, ay, que fulano me está llamando, me te va a hablar a lo mismo. Exactamente. Me está diciendo, ay, no, yo no puedo. Me tienes harto, que sí o qué. Parece que llega al oído de alguien más y fulanito, mira, deja de estar llamando a fulano. Fulano dijo que tú lo tienes harto. Deja de hablarle de tu problema, de tu cosa, porque lamentablemente eso como que, ¿tú ves? Hacer a la relación. Licenciada, pero ¿qué pasa con... Bueno, yo que no sé nada de psicología, cuando veo a las personas que a veces puede que tengan un problema, Ujú. ¿cómo yo sé cuando realmente tienen un problema Ñoñería. o es que es ñoñería? Porque ahora estamos viviendo en la generación de cristal, ay, qué sé yo qué, que quítate del medio y de una vez di que 5 lágrimas porque estaba mal y tenía algo. Ya la ñoñería no existe, ya todo es Yo no, yo un no he síntome que hay dicho, detrás. yo no he dicho nunca o que entiendo que No, no, yo lo estoy ningún preguntando. profesional ha dicho que la ñoñería se haya quitado. El punto está no en la ñoñería, hablamos de educación. Ok. Entonces, si no hay educación y todo yo te lo paso por bueno y válido y por alto y que eso no tiene ningún tipo de reprensión, ¿qué va a pasar? Tú vas a hacer lo que quieras. Y cuando no te la aceptas, entonces tú te molestas. Entonces eso se muestra como una ñoñería. El saber establecer límites te va a poner a ti en un punto de cuando sí, cuando no. El que yo te diga a ti un ejemplo, me invites y yo me sienta cómoda aquí y yo te diga, mira, tú me puedes traer un vaso quizás, no me gusta que no sea de cristal, tráeme eso así, así. Tú lo tienes, sí, ok, yo te lo recibo. Pero si tú sabes que de cierta manera a mí no me gusta, un ejemplo, que lleve hielo, y yo desde el principio te lo digo y tú me lo traes, ¿qué está pasando? Un mal manejo ¿Me entiendes? de la Eso pasa persona. también manejo de las emociones. El mal manejo de las emociones basa en la parte educacional. Tiene mucho referente a que luego se refleje como una ñoñería, porque no hay límites. Los límites son los que te ponen a ti a saber dónde, vuelvo y reitero, si sí o si no, cuándo, cómo y dónde y con quién. Pero usted dice que no hay límites míos hacia el otro. Pero algo que él menciona, y es que yo no debo de comenzar a tratar de controlar lo que yo puedo controlar. Me explico. Por ejemplo, si Ujú. no me gusta el hielo en el vaso y usted me le echa hielo en el vaso, ok, hay algo que yo no puedo controlar, que es que lo que usted hace. Ahora, yo sí puedo Pero si tú controlar lo dices, hay las un decisiones control. mías. No, porque usted al final, sí, aunque le diga Ahí es que no lo voy. haga y usted lo hace, y yo le digo no lo Pues haga y usted lo entonces, hace, porque yo me siento mal, yo debo de porque yo no controlar. tengo límites. Si yo lo hago es porque no tengo límites. Pero si tú me lo dices, se supone que tú estás estableciendo un límite para que eso no pase. Sí. ¿Y si pasa? Entonces, la otra persona no está acatando tus direcciones.
Que yo no debo ser más fuerte emocionalmente, de poder Pero es que lamentablemente tú no puedes tipo tampoco. estoico. Es que tú no te puedes poner en la posición siempre del otro. O tú vas a disculpar cada cosa que el otro haga. No, no Cuando necesariamente tú puedes disculpar, sino... establecer, entonces estás siendo permisivo. O ¿Me buscar entiendes? una alternativa a lo que Cuando está tú le pasando. dices que no a alguien y ese no le gusta, y siempre de las cosas que de cierta manera no acata el no que tú quieres, entonces tú me estás diciendo que yo debo de ser consecuente porque a esa persona no le guste. Y yo tengo, y voy a utilizar una palabra muy popular, o sea, tengo que joderme yo porque el otro no se sienta bien. Ajá. Ok, o sea, ¿cuál es para rotar ahí? Vuelvo y reitero. La educación Justo para en allá. la casa habla mucho de los límites. ¿Por La qué? educación en la casa. La educación en la casa, Pero claro de que los, sí. los límites que yo le pongo al otro. Es que la gente O de los entiende que límites los que yo tengo límites, pero con ahí el es que otro. voy. Por eso hablo de la educación y siempre me voy al principio. Cuando tú vas, un ejemplo, cuando tú vas creciendo, ¿qué es lo que se te va enseñando? Modales, Ujú. Sí. valores, Valores, ¿me respeto. entiendes? Respeto en cuanto a una que otras cosas. Ujú. Todo eso tiene que ver con los límites. Pero a Porque, veces no hay una conducta de la misma persona. Que, por ejemplo, a veces vemos y que la hay conducta de crianzas que dos, son fuertes y como, dentro del respeto, buenos modales, pero hay niños que por más que le enseñan todas estas cosas, no lo tienen. No hay algo que puede intervenir ahí. es que tú lo ves O que no lo sea, tiene porque papá, aunque sea fuerte, aunque papá imponga una ley drástica, eso no quiere dejar dicho que se está acatando. ok. Tú ves, entonces por eso yo me voy al inicio. Siempre en terapia, el que conoce y sabe cómo trabajo, yo me voy al inicio. Yo no puedo venir de trabajar de que tú tengas un trauma que te esté dando problemas ahora en tu adultez sin yo saber qué te pasó allá atrás. Ok. Porque de allá atrás que tú vienes con eso, lo que pasa es que lo estás reflejando ahora. Entonces, por eso me voy a lo que es los límites. Los límites son estableciéndose desde la educación y todo lo que tiene que ver con la parte de los valores. Esos límites. Si yo te digo a ti, tú tienes un ejemplo desde niño, tienes que recoger la basura, tienes que recoger tu habitación, cuando llegues del colegio poner los zapatos y el uniforme en tal lado. Yo te estoy poniendo límites porque hay un orden en la casa. Sí. Pero que si ese orden, un ejemplo, yo te doy esa directrices, pero yo no voy y superviso ese límite que yo estoy estableciendo contigo, ¿qué pasa? Solamente estoy Sería hablando, terrible, sí. pero no se está estableciendo. Entonces ahí va lo que tú dices, un ejemplo, muchas partes rígidas, pero al final se hace lo que se da la gana. Pero yo estoy hablando mucho, pero no estoy supervisando lo que digo que debe establecerse dentro de lo que hablo. Que Lauri, volviendo un poquito a las crisis, ¿cuáles son las señales que uno debe de tomar en cuenta? Dice, mira, esto ya, o digamos, para que la gente lo vea más en TikTok, los red flags que yo puedo identificar para cuando alguien va a generar una crisis emocional, sea la forma en que habla, las cosas que nos cuenta, ¿cuáles son esas cosas Tú que yo puedo sabes fijarme? que escucharte decir eso, yo siempre voy a ser referente, que estamos esperando un manual de las cosas. Todo lo que tiene que ver con la parte emocional no tiene un manual, aunque hayan referencias que te puedan indicar. Cada especie es diferente, cada Es que individuo. cada persona es diferente, cada casa es diferente, cada mundo dentro del entorno familiar o la sombrilla familiar es diferente. Un ejemplo, yo puedo reaccionar quizás a algo que tú me digas y simplemente reaccione de forma interiorizada, pero hay otros que no, hay otros que estallan. Tú sabes, entonces es muy bonito ver que de cierta manera cualquiera puede tener una crisis, pero no la manifiesta como tal. Sí. Hay muchos que se aíslan, hay otros que simplemente comienzan a hacer cosas que no hacían. No limpian el cuarto, Y algunos. tú, Sí, de pero cierto modo, un hay ejemplo, comportamientos. dejas de comer, te aíslas también de hasta de tu propia familia, del trabajo vas y haces todo lo que debes de hacer, no socializas, te extraes a un lado o no converges en algún tipo de fiesta o reuniones que son cotidianas dentro Bueno, de un justamente, entorno de una parte social. son Eso señales. tiene mucho que ver con ciertas señales. Pero hay personas que no dan señales de nada. Y al final, entonces, de repente, te dicen, mira, tú sabes que fulanito se ha... ¿Qué? No, no, eso es mentira. Y tú comienzas una negación. Pero ¿Tú siempre sabías me que había feliz fulanito... aquí. ¿Tú te acuerdas que fulanito, el alma de la fiesta, pero fulanito fue ese tiro de tal sitio? O sea,
Son cosas que muchas veces, por eso te ¿O digo, será pueden que... tener direcciones o ciertos puntos para tú saber que está aconteciendo algo, Sí, sí. pero no siempre es así. Pero Las crisis siempre terminan ahí, en eso de De quitar. ideación suicida, Sí, muchas sí, no todas. Porque es que lo que pasa. Cuando tú tienes ideación suicida es cuando ya tu pensamiento recurrente negativo no tiene ni, o sea, tú no le ves ninguna salida. Y lo único que te tranca es en el círculo donde estás, es que independientemente de la vida no tiene sentido y tú no debes de seguir en ese mundo respirando de forma libre. Entonces lo que tú comienzas a decir es, yo no tengo ningún tipo de solución a esto, ya todo el que está a mi alrededor tiene su vida hecha, yo no veo ningún tipo de fin a mi vida o no tengo ningún tipo de pensamiento que sea futurista o positivo para yo poder hacer que los objetivos o las metas que en algún momento pensé o me gustaría que fueran, se dieran. Entonces tú comienzas de una vez a declinarte con ese pensamiento negativo recurrente que inicia desde la parte ansiosa y luego en lo que es la parte depresiva. Voy a hablar un puntico en cuanto a disculpa que te estos interrumpa. dos. Siempre la crisis empieza en la ansiedad. Claro, porque es que tú, la ansiedad es lo que va a acontecer. O sea, lo primero que inicia, por eso quiero hacer esa parte. Cuando tú tienes la ansiedad es lo que da de tu porvenir. Tú no Ok. estás ansioso por lo que ya pasó, porque ya pasó. Sí. Tú estás ansioso por lo que viene. Entonces, la depresión es lo que ya pasó. Entonces, tú vivir ansioso de lo que ha de venir y depresivo por lo que tú no pudiste hacer. Entonces, la gente no sabe lo que es ansiedad y depresión. Y las depresiones, al igual que la ansiedad, son graduales. Nosotros tenemos una depresión que es de forma cotidiana que se llama distimia. Es una parte barémica, Distimia. baja y sube. Ok. Tú amaneciste hoy bien, muy, tú equilibrio, sabes, equilibrio humano. exactamente, se nota como un equilibrio, pero la parte tuya emocional, temperamental, baja y sube. Pero Ujú. ya cuando entra en menor, luego entra en media, de media a mayor y de mayor a severa, entonces ahí es que la cosa comienza a tener su estrago de verdad, de Usted, verdad, de verdad. usted Yo he dice, escuchado que hay personas, discúlpame, Gay, que hay personas que tienen depresión, perdón, ansiedad, pero Ujú. no saben por qué tienen esa ansiedad. ¿Realmente eso pasa? Tú sabes de qué tienes ansiedad, lo que pasa es que obvias la realidad de esa ansiedad. Ok. Pero es más fácil yo negar mi realidad a yo asumirla. sistema de defensa del cuerpo. Ajá. Entonces, de cierta manera, comienzo a decir, no, porque yo no sé cómo me siento así, pero si tú le preguntas qué cosas quiere hacer, te va a desglosar y ahí tú te vas a dar cuenta que el nivel de ansiedad viene por eso. Ujú. Ok. Y que muchas veces la parte tan baja en esa tristeza tiene que ver mucho con la parte depresiva por algo que en algún momento no pudo hacer allá atrás o viene arrastrando desde atrás. Por eso Ok. yo siempre me voy directamente, y lo dije ahorita, a la parte de la niñez, porque hay muchas cosas de nuestra niñez que nos marcan. Papá, mamá, tengan mucho cuidado con eso, con sus hijos, que ustedes mismos en algún momento se dieron cuenta que algo los marcó y sin querer lo están replicando en sus hijos. Muchas veces hay personas que no tienen un nivel de éxito en la vida porque siempre escucharon el no. Yo siempre digo también algo muy significativo y es lo siguiente. Si usted no va a cumplir, no ofrezca. Ay, Dios mío. ¿Me entiende? Ay, licenciada, algo te Papá, acabo de decir. mamá, si tú no le vas a comprar ese helado a ese niño, si tú no vas a comprarle ese juguete, no le digas que si tú haces tal cosa, yo te voy a comprar aquello, porque entonces si cuando eso no acontece, tú estás marcando de forma significativa a tus hijos. Eso es lo que él menciona, que por ejemplo uno tiene ansiedad por cosas que entre comillas no conoce, pero que no la conoce en el consciente. Sin embargo, en el inconsciente, esas cosas están en nosotros. Es por eso que es necesario la ayuda de un psicólogo o hacer una muy buena introspección y meditar muy bien para tú reconocer en cuáles cosas tu inconsciente te está afectando. Por eso, por ejemplo, en ese mismo caso, la persona que pierden la confianza en el otro, quizás tuvieron una historia muy marcada de Ujú. esos ejemplos y quizás en su consciente no saben que eso fue lo que moldeó su carácter para que ahora ellos desconfíen de los demás. Y para aprovechar ahora, usted mencionó lo que dijo, que es probable que, o es posible que una persona no manifieste ningún síntoma de que no tiene un apego a su vida. Eh, Elabórame un poquito eso más, porque se me hace muy extraño que el ser humano, cualquier ente con vida, eh, intente en contra de su propio
ese bienestar sin mostrar ningún síntoma, sin mostrar Lo ninguna que pasa es que alteración. tú te lo encuentras extraño porque tú no estás en esa posición. Pero no es de extrañarse que una persona no sienta que su vida tenga algún tipo de validez o Ok. una visión clara. O sea, cuando de cierta manera quizás no has tenido un problema en tu niñez, quizás de maltrato, abandono. La mayoría de las situaciones que vienen o convergen en una persona en preadolescente en adelante, que es lo que trabajo, tienen mucho que ver con el abandono. El abandono, el yo prometerte, el quizás en algún momento abuso físico, en abuso emocional. Y cuando hablo de abuso físico, nada más no es golpe, sino abuso hasta físico en la parte sexual, que no quieres, pero se da porque alguien te amenaza. Entonces, cuando tú no puedes defenderte, automáticamente comienzas a tener todos esos pensamientos que te hacen daño luego cuando tú creces. Cuando tú tienes un proceder, tú entiendes que la vida de alguien más tiene mejor posibilidad, pero a ti te pasó eso y nadie te defendió. O fuiste y te lo dijiste a tu mamá o a tu papá y nadie te pudo su caso, porque quien lo hizo era una persona muy cercana o simplemente por no perder la línea de esa conexión familiar que hay con esa persona que supuestamente te amenazó para algo, no quiere que se rompa. ¿Y cómo uno maneja esos temas como amigo o familiar o como terapeuta? El ver una persona que ha perdido el deseo de mantener su bienestar, Te voy a hablar por no decir la palabra para que desde, claro, YouTube. te voy a desligar la parte profesional, Ok, porque nosotros como profesionales sabemos qué hacer. Sí, Pero una claro. persona común y corriente no sabe. ok. Entonces, de cierta manera, yo te puedo decir que alguien que se te acerque y te diga en algún momento, mira, yo me siento mal, últimamente tengo muchos pensamientos que no creo que sean buenos, o te veo sintiéndome de tal forma, no estoy durmiendo. La apnea del sueño, cuando tú tienes ansiedad, se afecta. Cuando también tú tienes muchas preocupaciones, niveles de depresión y estrés, también afecta mucho lo que tu transcurrir de forma cotidiana en tu sistema inmunológico también cambia. Todo lo que es la parte del ciclo alimentario por igual, El equilibrio del cuerpo totalmente. O se va a un se extremo, rompe. o como mucho o no como, o duermo mucho o no duermo. O sea, todo, no hay un punto medio. Entonces, desde ahí, si alguien se te acerca y tiene la confianza de decirte, no es que tú te vas a tirar el problema arriba, señores. Que yo, Dejen de estarse tirando problemas de otra gente encima y queriéndolo resolver. Usted no es profesional de la conducta, pero tampoco Espíritu Santo si es en la parte eclesiástica, porque a veces queremos tener ¿Qué? el síndrome del Salvador, de salvar a todo el mundo, y Ujú. ahorita tú te cargas con todo eso, que y todo va a quien está estar bien afectado y eres sí. tú, y Sí. no hay nadie que te salve a ti. O sea, que yo Pero no sí puedo estar podemos dar la escribiéndole, mano, ¿eh? no puedo de que estar escribiéndole, diga, mira, si todo va a estar bien, tranquilo, No, escríbeme cuando te pase es algo. bueno apoyar, Ok, pero hay que saber hasta dónde ok, o apoyar. sea, ¿qué yo debo hacer? Entonces, vamos a ver. Porque yo no te puedo decir a ti que si fulano debe 2 millones de pesos, tú también Que quieras sea ir a garante. meterte en un lío por esos 2 millones de pesos. Tú sacas a fulano de esos 2 millones de pesos, un ejemplo. ¿Tú sabes qué va a pasar? Va a Fulano coger no dos tiene más. una responsabilidad, porque si sí fue responsable en gastarlo, pero no fue responsable en poder trabajar en base a que eso se erradique. ¿Y tú sabes qué va a acontecer? Que se va a meter no en dos, En sino en cuatro, cuatro. seis. Ajá. Va a venir peor de aquí para allá. Exactamente. Entonces, es bueno enseñar a los demás de que tú tienes un apoyo, pero también hay que trabajar para poder ser responsable de lo que en un momento quizás se te fue de la mano, pero también hay solución para trabajar eso y redirigir a esa persona a terapia. ¿Tú sabes por qué? El hecho de que tú te sientas cómodo y que esa persona se sienta cómoda hablando contigo, no siempre tú vas a poder estar ahí, pero tampoco tú tienes la expertise para darle herramientas necesarias para que pueda entonces ser responsable de lo que en un momento hizo. Entonces, se le diga nada más a que vaya a terapia. Y ya. Y me desligo un chin. Yo creo como que tú no captas la No, pero cosa. estoy No, porque yo preguntando. te estoy diciendo desde ahorita, Le se digo le que puede le dar doy la apoyo, le mano, doy se puede apoyo. apoyar, se puede Hasta cierto escuchar, punto, porque... Pero pero me refiero a terapia. cada una de esas va a llegar su momento que tú vas a tener que referir, porque Ok. es que tú no puedes Solo cargar no con algo podemos. que tú no puedes sostener. Y que no sabemos tampoco, porque yo no No, sé. Entonces me tú dice, bueno, sabes, tú tienes un síndrome tal y tal, tal. Y yo, ¿síndrome de qué? Yo no sé todos esos te síndromes, voy a ustedes poner saben. un ejemplo, que alguien venga todos los días con una queja, te va a cansar. Sí. Sí, Que mi yo me esposa me tiene harto. alta, por ejemplo. Te va a Mi cansar. ¿Tú esposa me sabes tiene por cansado. qué? Por la razón de que independientemente de esa persona
cuando viene a ver no vive contigo, sacando algo de lo que tú acabas de decir, No, no, o sea, que de él te forma diga eso. jocosa en la parte de pareja. Te va a cansar, ¿tú sabes por qué? Por la razón de que muchas veces tú le puedes apoyar y le puedes hasta decir cómo hacer ciertas cosas que en algún momento te han funcionado a ti. Pero esa persona ni lo hace, ni te toma el consejo, Exacto. pero tampoco hace referencia de serse responsable, de entender Sí, que... jaltan a uno. ¿Me Solo entiendes? vuelve Entonces, a decirte lo mismo por otra esa vez. razón, Pues yo te lo vuelve... dije ayer y yo te dije que no hiciera Por eso y eso, tú tú volviste y lo ves lo que estábamos hiciste. hablando ahorita, que yo te hago una referencia, un ejemplo de que no está mal ayudar, pero hay que establecer límites. Sí. Uno Tú puede sabes. desayudar, me imagino, tratando de ayudar. Exactamente. Sí, es Estoy verdad. entendiendo a la Es psicóloga y verdad, tiene porque es que yo te voy a meterte en decir una esto. cosa, no puede ser posible que nos vayamos de que a beber, de que par de potes romo, yo soy literal y le digo las cosas como son. Y de allá para acá, cuando así te pasa este humo, Otra vez lo mismo. entonces tú vuelvas con lo mismo. Sí. Entonces, por esa razón, las terapias trabajan contigo en base a un pensamiento recurrente negativo. Licenciada, y vamos a suponer, pasó lo peor. ¿Qué es lo peor? Ok, Se fue. se desvivió. Se desvivió. Se desvivió. Hay un entorno que queda muy afectado. Sí, hasta con culpa. Así mismo como tú dices, hasta con culpa. Yo le tengo mucho pique a las personas. Yo sé que yo no lo entiendo. Le hablo desde mi ignorancia. Que hacen eso porque dejan a uno, ¿verdad? Yo siento que al que tú haces eso, ¿verdad? Pero tú dejas a uno peor porque ya tú no estás aquí. Ujú. Yo no, yo me quedo aquí pensando en qué yo pude hacer, porque yo no hice esto, la vez que tú fuiste a mi casa, que tú me dijiste tal y tal cosa, porque yo no hice esto. ¿Cómo se trabajaría el entorno? Porque ya la persona se desvivió. ¿Cómo usted cree que se podría trabajar el entorno de esas personas? Mira, pasa de lo que estamos hablando y como que no hemos archivado ahí. Te voy a decir por qué. No te entendía. El punto es el siguiente, ¿no? Él entendió, él me está diciendo, claro, pero él es son referencia, buenas que no él me entiendo está la diciendo en pregunta. referencia a lo que pasa después con un ejemplo familiar, amigo y personas allegadas, que en algún momento esa persona fue y le dijo y lo cansó de Y- tanto decirle. O muchas veces cada persona de la cual está alrededor, ellos se sienten como intimidados y prefieren mejor para que el grupito no comience con el talalá, como buen dominicano, y haya un relajo o un coro que se arme de eso, o se puede utilizar en contra. Prefieren aislarse, quedarse callados, entonces desvivirse. ¿Por qué fulano no me dijo? Eso es crear culpa. O tú te creas una culpa. ¿Por qué no me dijo? Una carga. Eso es una culpa. Ay, fulano tanto que me lo dijo, pero llegó un momento que ya yo no le puse caso. Eso es culpa también. Mira qué extremo. El no decir y el decirte también crea culpa. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Poder identificar qué tanto yo fui apoyo dentro de ese proceso de esa persona y que de cierta manera yo pensé o me puse de acuerdo con alguien más de decir, señores, fulano no está bien, vamos a ver cómo llama un psicólogo. Es muy raro que la gente quiera redirigir a otros a la parte profesional, en lo que es la parte de psicología. Es muy raro. Ahora mismo lo que queremos es simplemente, vamos a llevarla de fulano allí para un taller, qué sé yo cuánto, algo holístico y qué sé yo qué, y uno, ¿cómo que se llama? Uno llama allá, no sé qué, por allá, y brincamos y saltamos. Ajá. Señores, Un viaje no espiritual. está mal, porque hay muchas Le meten una cosas. hierba que Viaje no- espiritual. No, pero tú te Lo dices, ponen no a está dormir. mal. Pero te voy a decir una cosa. semana, ni No está mal, pero cuando ya tú te vuelves en parte fanática de algo que no te da una solución consciente. Porque mira que lo que pasa con la terapia a lo que no es terapia. Nosotros hacemos conciencia con el paciente de forma psicoeducativa de lo que tú debes de hacer. Todos venimos con una mochila llena de herramientas. Sí. Pero esa mochila llena de herramientas, no todos tenemos la clave de saberla utilizar en el momento correcto, con quién, cuándo y dónde. Sí. Y eso en terapia tú comienzas a desarrollarlo porque tú comienzas a responsabilizar de tu vida, que hay cosas de las cuales no dependen de ti, pasaron, pero no eran tu responsabilidad. Pero de aquí en adelante sí es mi responsabilidad hacer que no sean igual o que yo no la quiera vivir siempre. Ok. Señores, las cosas no se olvidan, pero sí aprendemos a vivir dentro del proceso de ellas. Pero ¿qué pasa cuando tú simplemente vas a un lugar donde te dan, qué sé yo, unos talleres, una cosa? Tú hasta pagas más dinero que lo que tú vas a pagar en terapia. Se sana realmente una persona que tuvo problemas de depresión.
Realmente se sana 100%, que tú puedes decir, bueno, Es que ya esa persona mira qué está, es lo que esa persona pasa. está sana. No es que tú te sanas Apenas se pregunta. directamente, tú aprendes a vivir y a controlar tus emociones. Porque a veces entendemos que todo se radica. Señores, ya la conducta aprendida está ahí. Lo que aprendemos es a modificarla en forma positiva. Ok. Porque hay pensamientos recurrentes que te van a querer dominar, pero si tú sabes de forma consciente cómo educarte tus emociones, tú haces un stop y le pones límites. Por eso yo hablaba ahorita de los límites, porque tú sabes cuándo, cómo y dónde. Los límites te enseñan a ti a saber que si alguien te maltrataba, tú no vas a volver allí para que te maltraten. Esas banderitas rojas, esos red flags, que de cierta manera quizás estabas en una relación y ese muchacho te hacía tal cosa y el que vino también viene con lo mismo. Ya tú sabes que lo que tú viviste en la otra, tú no lo quieres vivir después, entonces estableces límites. Al igual que el hombre, si tú ves que la mujer se comporta de una forma y la nueva también hace lo mismo, entonces tú comienzas a establecer límites. Dices, no, espérate, que esta se parece a fulana. Y me va a hacer lo mismo que la otra, que si yo que, aunque no todas las personas son iguales, pero siempre hay unos pequeños detallitos que nosotros dejamos pasar dentro del proceso del enamoramiento. Licenciada Laura Peñas, ¿cómo yo puedo gestionar un duelo? Por ejemplo, tuve una separación de mi novia hace varios años Ujú. y todavía siento que la extraño. Eh, Mi esposa me dejó por otro hombre. Se murió un amigo muy cercano a mí. ¿Qué yo hago después que pasan estos eventos y el tiempo pasa y pasa y yo sigo viéndome afectado por estas cosas? Mira, lo primero es cuando trabajamos un duelo hay que ir por etapas. Las etapas del duelo es, el principal es la negación. Tú no entiendes ¿Qué pasó? ni que tampoco le pones sentido a lo que realmente debió acontecer. Y comienzas a culparte dentro de esa negación. Yo debía hacer esto en vez de eso. Fue Señores, usted culpa hizo lo que mía. tenía que hacer. Que otra persona ya ha tomado su decisión, ese es su problema, no suyo. ¿Qué? Y muchas veces entendemos que Aunque lo porque el hice mal. otro se haya ido es mi culpa. A veces ni siquiera es tu culpa. Y si yo lo hice mal, por ejemplo, ponga usted que Fuiste tú que te mataste, Guy. yo fui infiel, por ejemplo, y me dejaron y ahora la extraño y yo Pero siento es ese que si duelo. un ejemplo tú fuiste infiel, tú estás hablando de que realmente tú fuiste el propulsor de que ese duelo se diera. Sí, pero igual Y no, el eso no es duelo. duelo, eso es culpa. No, Eso eso es no es un duelo. culpa. O sea, si es culpa mía, no es un duelo. No. Bueno, ¿Tú Explícame sabes cuál. por qué? Elabora. Eso es algo que tú provocaste. Sí, pero igual me El duele. duelo, muchas veces el duelo tú no lo provocas, el duelo acontece. Ajá, puede pasar. Pero también puede pasar que yo lo provoque, ¿verdad? tiene ¿O duelo y no? culpa. Eh, Puede Es que ser. vuelvo y te reitero, es que tú te sientes culpable y dentro Y de si tu lo soy, culpabilidad, entonces tú estás entrando dentro de de un nivel de ansiedad de algo que tú sabías que no debías de hacer. Vuelvo y reitero, el duelo muchas veces, de cierta manera, es algo que acontece que tú no controlas, porque tú no controlas que alguien se vaya. ok, pero supongamos que yo Vuelvo y fui pregunto, el culpable. escúchame, Ajá. escúchame, ¿tú controlas que alguien se vaya? ¿O toma una decisión de irse? ¿Tú no No, controlas No, eso? no, no hay puedo forma. provocarlo, pero no ¿Me controlarlo. entiendes? Tú provocas los desastres naturales. No, Tú provocas que alguien muera en un accidente. bueno. Siempre y cuando no sea un punto que tenga un referente a que eso no acontezca, poniéndolo desde ese punto. Pero los duelos, de cierta manera, son por pérdidas, pero pérdidas muchas veces que no tienen que ver mucho con tu culpa. Ok. Pero si es algo que que haces que acontezca, tú tienes culpa. Y dentro de esa culpa, tú entras dentro de niveles de ansiedad, niveles de depresión, que sí entonces te dan a un duelo. Ok. Pero entonces por eso te hablas de las etapas. Porque independientemente de tú no me puedes decir a mí que tú tengas un duelo por algo que tú realmente provocaste sabiendo que no podías hacerlo. Tú estás entrando dentro de un proceso de etapas. Ok, entonces supongamos que yo tengo la culpa, no el duelo, Ujú. de algo que yo produje. Pasa el El duelo tiempo. viene después de la culpa. O sea, luego de la culpa viene el duelo por algo Ujú, que yo produje, entonces, ¿verdad? ujú, O sea, al final, supongamos que yo estoy en el duelo ya generado por lo que yo hice. O ujú. sea, ¿cómo yo manejo ese duelo? Es que cuando tú manejas ese duelo es cuando tú decides que debe de trabajarse. En el momento que tú lo aceptas y entiendes que es un duelo y empiezas a trabajarlo. Ajá. Mira, aceptar la pérdida es parte de tu sanar. Porque es que hay No es cosas. fácil, licenciada. Ah, Esa es la ahí es que teoría. voy. Eso es No como todo el nada, mundo ¿no? ¿Qué está hay? apto para aceptar que hay cosas de las cuales ya tú no puedes remediar, pero de las que sí hay que vivir y de las que yo puedo tomar en referencia lo mejor de eso que me aconteció para recordarlo.
Por eso el duelo es uno de los procesos más difíciles en terapia. Que la persona acepte que ya pasó. Eso es lo más complicado. Que las cosas de cierta manera ya no pueden volver ¿Y qué atrás. se hacen? No sé si se puede expresar la cosa, esa, ¿qué se hacen en terapia para que el Es que eso paciente depende del entienda que ya... paciente. Póngase un caso bien genérico en el DCM, algo que sea estándar, que No, porque si hablamos del DCM, hablamos de trastornos. ya, o sea, pues, el duelo puede generar un trastorno. Espera, un trastorno puede hacer que uno tenga un No, duelo, porque no tú me entendí. mencionaste el DCM. Sí, El DCM es el manual de diagnósticos en base a lo que es un tipo de trastorno o síndrome. nos dan pautas para Pero tratar ese texto. para tú poder diagnosticar todo eso, tú tienes que aplicar pruebas, tú tienes que aplicar algún tipo de evaluación para tú poder certificar. Porque es que mucha gente entiende. Por eso yo siempre le digo al paciente, después de la primera sesión, yo necesito aplicarte en la segunda. Evaluaciones para yo saber, ningún profesional de la conducta te puede decir a ti, ah, usted tiene tal cosa, sin aplicarlo a qué. Porque el manual ético del psicólogo de Codopsi no te dice a ti que tú puedes diagnosticar a priori o a simple vista. Eso no se hace. Y el que haga eso, entonces usted sabe que usted pasó por Go en la universidad. Eso no es así. Eso no es para ganar dinero. Yo tengo que certificar que eso es así. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo mismo que las leyes. Yo no te puedo decir a ti que esa persona va presa si no hay un proceso litigante. Sí. ¿Me entiendes? Pero, o sea, Entonces, ¿cuáles serían? entonces ahí que voy. Para yo poderte hablar de un diagnóstico o de un proceso terapéutico, yo debo de saber cuál es el paciente, cuál es la situación de ese paciente y todo se va dando. La gente también tiene una percepción errada en base a la psicología y es lo siguiente. Piensa que porque fulano se le murió el gatico, al otro le murió el perro, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo que alguien, un ejemplo, te deje o que se muera, Dios libre, mamá, papá o un hermano. No es el mismo dolor. Tú sabes, entonces no todos los pacientes hacen el mismo episodio, no todos los cuadros en la parte terapéutica son iguales. Pues Entonces, son para emociones, me eso imagino. A él le dolería es más que se le duela, que se le mueva su pareja a que se le mueva algún familiar. Sí, pero por ejemplo, dependiendo. en el contexto general de cómo Lo que pasa lograr es que que él un quiere que paciente... yo desglose algo certero. No certero necesariamente, sino por ejemplo, dentro de una generalidad, ¿cuáles son los objetivos que se buscan para que una persona logre aceptar un duelo? Lo que pasa es que tú No sabes hay qué es lo que algo... pasa. Va a haber discrepancia, te voy a decir Ok. por qué. Porque no hay nada normal ni general dentro de terapia. La ciencia es incierta. Yo no te puedo a ti poner de que siempre 2 más 2 No hay una formulita, van a ser 4 siempre. Ok. ¿Me entiendes? Puede que sean 4 y dentro de 2 años cambie. un 6. ¿Me entiendes? Sí, Si lo meto al pero cuadrado, las cosas cambian. cambia el resultado, pero la forma de contar, ¿no? Es lo que... Pero es que las emociones no son matemáticas. Ujú. ¿Me entiendes? Eso es lo mismo cuando tú escuchas mucha gente diciendo, ah, yo soy bipolar. ¿De cuándo? ¿Dónde usted es bipolar? Han Usted está cualquierizado, una persona bipolar, pues usted dice que mira, usted es bipolar. No, una me da pico persona, porque lo han prostituido el sí, término. De que, totalmente. yo soy Es lo bipolar, soy una correcto banda. decir, somos temperamentales. Bipolares no. El bipolar es un trastorno psiquiátrico que es medicado y diagnosticado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres bipolar y tú andas en la calle como una persona común y corriente dentro de lo que se llama común? ¿Me entiendes? No es correcto. Porque el bipolar tiene rasgos en la parte psicológica y es diagnosticado, como Beli te digo, y medicado. Ay, Dios mío. Entonces, el tú decir que eres temperamental, por eso te dije, las emociones tienen que ver mucho con el temperamento. El que tú cambies de cierta manera es parte de tu temperamento. Puedes sentirte feliz y dentro de los temperamentos hay 4. Está el colérico, está el sanguíneo, está el melancólico y está el flemático. Licenciada, según estudios, Ujú. ¿verdad? Estamos viviendo en una generación que tiende a deprimirse o a caer en depresión muy constantemente. Supuestamente, yo imagino que antes no existía tantos estudios como ahora, la sociedad de ahora se deprime más. ¿Usted me puede dar, aunque sea 3 cosas que estén al día de hoy haciendo que la persona
lleguen a esa etapa de deprimirse y caer en depresión? Claro. Primero son las redes Apenas se sociales. pregunta. Lo primero A son ver, las a ver. redes sociales. Si yo Ya. pregunto, Mira, la presión. si yo pregunto eso, ellos hubiesen dicho, sí, pero cada persona es distinta. Lo que Entonces, pasa es que él, ¿tú sabes qué es lo que hace pasa? preguntas, Él hace preguntas con miedo, licenciada, es lo sí, primero. claro, Hace preguntas yo con sé. miedo, Por entonces eso yo estoy aquí, no se preocupe. liga una cosa con la otra. Por eso yo estoy Entonces aquí. te voy a debatir porque que Ay, entonces ay. tú me vas a Por confundir eso yo estoy aquí. a los que están oyendo y están visualizando Exacto. dicha información en el las tres podcast. cosas que Exacto. ¿Sí, generan ¿qué es depresión. lo que es esa? No. Exacto. Las tres Mira, cosas que generan dígame, depresión. dígame, Lo licenciado, ¿cuáles son primero, esas lo tres cosas? primero son las redes sociales o la sociedad en sí en base al consumismo que ¿Por qué se las redes manifiesta. sociales? Por el consumismo. Yo veo que tú gastas más que yo y yo quiero gastar más que tú. Es que hemos llevado a las redes sociales a ver o a visualizar una vida perfecta. Señores, mucha gente ve lo que yo gozo, pero nadie sabe lo que yo trabajo. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Nadie sabe por qué yo me mato trabajando. Porque yo viajo 5 y 6 veces al año. Nadie lo sabe. Nadie sabe si es que porque mi familia, o si yo tengo un marido, o porque me gusta viajar, o es que yo me mato trabajando porque realmente O yo a entiendo Zapata. que es un beneficio que yo lo disfruto descargándome con los viajes. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, que nos lleve mucho. Yo tenía una prima, La licenciada, azafata, la azafata. que estaba en su casa y subía fotos en la playa. Pero eso Y no, es normal. el que ¿Tú lo sabes ve- la el que lo ve dice, wow, pero Guau, yo pero quiero sale ser todos como los días. ella". Pues yo conozco Sale todo gente, déjame decir, yo conozco gente, así como tú dices, en su casa, que va a muchísimos sitios, oye, a muchísimos sitios y hace fotos, se hace fotos en el lugar, hace fotos a un ejemplo, un vaso, no siempre sube todo, Lunes para el que pero tiene momentos para cuando quiere mandar su ráfaga y te puede estar acostado en su casa o acostado en su casa, simplemente sube un par de foticos. ¿Me Y le hace entiendes? creer a todo el mundo que está ahí ahora mismo. Entonces, en las redes sociales tiene una presión dentro de la misma sociedad que ha dañado el pensamiento de que todo es perfecto. Señores, no es perfecto. Además, las redes sociales se ha visto que son para mostrar tus mejores momentos. Entonces, la gente Sí. entiende que el tú, de cierta manera, siempre estar en la boca o en los lugares. Por eso hay muchas viralidades. Y después que se vuelven viral y tienen ciertos seguidores, entonces tú los oyes o las oyes de cierta manera atropellando esos seguidores. Ok. Esa Entonces, es una. una, Dos. dos. Me pediste tres, ¿verdad? Sí, te pedí tres. La parte monetaria. ¿Cómo así? El tengo ya te deprime de una vez, ¿verdad? Claro. pone. Él tú no sabes de dónde vas tú a sacar dinero porque va aparte también del nivel del consumismo. El que tú quieres vivir una vida y de cierta manera y esa tú no la vives, ¿qué pasa? La parte económica. Pero Sí, porque es- tu Te va a sueldo hacer la mínimo, misma. licenciado, Es no la- están dando la madre. es No, la- porque ahora hay una fiebre de andar montar en unas Mercedes y Pero- unos carros de lujo que eso no tiene mamacita. Señores, los Uber también hacen el mismo trabajo. es Y la- no te llama económico. No es lo mismo. es No, la- ¿tú sabes qué es lo que pasa? Se ve aquí que no es lo mismo. Porque si hablamos de esto fuera del país, a menos que tú no vivas en un estado específico y necesites un vehículo, todo el que vive en Nueva York, óyeme, con saco, sin saco, con dinero y sin dinero, utiliza la Mercedes más cara que hay, que es el tren. Hello. Ay. No, men. ¿Me entiendes? No, pero Entonces, ahora aquí parece- usa el metro. Están ahí, Eso es amén. gente pobre. Los Uber, señores, paga un Uber en Nueva York de par de esquinas, son $8. Allá $8. Es como que tú pagues aquí como 600 pesos de aquí, qué sé yo, como allá adelante. ¿Cómo es? Plaza del Pollo, que está como un poquito cerca de aquí. Bueno. ¿Me entiendes? O sea, es muy caro, se ve caro. Sí, realmente. Pero es por la falta de dinero o el deseo de pertenecer. No, no es la falta de dinero, es lo que tiene que ver con la parte económica. ¿Me entiendes? Y no es por falta de dinero, sino que hay lujos que no son como tan lucrativos. Ok. Sí, porque nosotros vemos, por ejemplo, en los sitios más humildes, donde hay personas muy felices. Aquí no nos queremos montar en En los campos guagua, tan pero felices. desde que nos montamos en una guagua en Nueva York, nos hacemos toda la foto del mundo. Una guagua en Nueva York. En el tren. Es que son Hello. lindas y en esos países, para allá, para Londres, y que tú te montas así en el plato. Aquí están como palomas, están acabadas y viejas Son las y feas. mismas guaguas. Lo que pasa es que aquí hay más caliente y se le da más. Ok. Más guata. Bueno, Pero, Willy, te digo, la parte económica tiene mucho que ver con eso. Y el otro punto, entonces, el más importante de todos. ahí. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La parte familiar. Mm. Por lo cual la persona entra en depresión. Porque muchas veces, quizá tu mamá y tu papá no fueron criados igual que tú.
tu mamá y tu papá te criaron mucho mejor de cómo ellos lo criaron, o de cierta manera los criaron ahora yo de una forma, pero no supieron darte una mejor vida y están replicando lo que mismo hicieron con ellos. Maltrato, coge lo que venga, eso es lo que hay, o te malcrían en el punto como hablábamos ahorita, de darte todas las cosas, entonces tú entiendas que tú eres merecedor de De todo todo. sin ningún tipo de sacrificio. La parte familiar tiene un punto muy importante. Y siempre lo digo a mis estudiantes, cuando ustedes vayan a trabajar terapia, identifiquen el vínculo familiar. Si hay que hacer terapia familiar, nunca la dejen fuera, porque es necesario, señores. Desde el inicio, la parte familiar tiene un punto fundamental que puede crear muchas situaciones en lo que es depresión. Y dentro de ahí de los familiares, me imagino que también usted ha hablado con sus estudiantes, que hay palabras que marcan, que le dan los padres a los hijos, que lo marcan hasta de por vida. O sea, Claro. le dicen algo que, Tú nunca has servido. si por ejemplo, Sí. tú eres un Yo, idiota, tú no sirves para nada. mira, yo doy clases de consumo Licencia. psicoactivo. Y cuando hablamos de esta parte, cuando tú tienes la oportunidad de escuchar a un adulto decirte a ti, para mi papá yo nunca fui una persona que sirviera. Un ejemplo, tú no sirves, tú eres un idiota, tú eres un inútil. Y muchísimas palabras que, señores, para utilizarla, para vociferarla por aquí no serían lo correcto. Pero de las que dije, esas son las más leves y se escuchan fuerte. No tan fuerte eso. ¿Tú me entiendes? Tú eres un estúpido, tú eres una estúpida. Animal. Ajá, Eso esa es fuerte, una tú. palabrita que se dice mucho. Son muchas más y otras que son mucho más Tú fuertes. debiste ser como fulana. Esa comparativa, por eso hablé del final de las familias. Sí. Dejen de comparar los hijos, cada quien es Mira diferente. el hermano tuyo, donde está allá Este sí abajo. sirve, tú no. Es fuerte eso. Amor, pero no es que los hijos son iguales. Cada quien tiene su personalidad diferente. O sea, el tú encasillar a una persona de un lado a otro y decir que esa sí debe de hacer y esa no, eso no debería de ser. Y de los hijos para los padres, porque está bien, estamos condenando a muchos padres, pero yo siempre le he dicho a alguno de mis compañeros, no sé si está bien que le diga eso, que nuestros padres se criaron en otro entorno muy diferente al de nosotros. Entonces, a veces, el papá mío a veces comienza a discutir ahí y yo le digo, es verdad, usted tiene razón. Él no tiene razón. Y yo, sí, está bien. Ajá. Sí, pero dígame. Porque tú entraste en la parte consciente de darte cuenta que son generaciones diferentes. Pero un Que hay- adolescente que está escuchando eso. Ahí es que voy. Se le Cuando cuenta tú no sabes que hay generaciones diferentes y culturas que de cierta manera, de forma educacional, no es lo mismo. Mis padres se criaron en un campo y luego vinieron a la capital. Vivieron una vida muy dura. Un ejemplo, mi mamá que era la mayor, mi mamá era la que tenía que estar pendiente a sus otros hermanos, Sí. como si fuera Madre. una madre, cosa que ya no le compete. Tú sabes, que le den una función cuando realmente ya no han parido hijos, que tengan que cuidar sus hermanos. Y eso se veía mucho en los campos. Por eso muchas veces tenemos padres con carácter demasiado fuerte, dominante, y que muchas veces creamos también nuestros hijos dentro de ese dominio, querer controlar a otros. Sí. Por eso hay muchas relaciones ahora mismo que no funcionan y tienen que ver mucho con el feminicidio, por eso mismo. Porque si no es lo que yo digo que tú debes de hacer y tú me perteneces, entonces, si tú no lo haces, yo prefiero mejor que tú no tengas vida. Mire, estamos acabando, pero es que cada vez que usted dice, perdón, licenciada, cada vez que usted dice algo, me llega otra pregunta y otra pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta de que dentro de una pareja, ¿verdad? Yo estando dentro de la pareja, sé que en un futuro puede haber una violencia hasta el punto de llegar a un feminicidio? Cuando se falta el respeto. Y no es de que, ay, pero yo he visto gente faltando el respeto y siguen igualito. Se rompen los límites. Cuando los límites se van allá, así mismo, al extra. De que ya se fue a lo O físico, le dan a la de pareja, lo gente le da a la físico, óyeme, de lo físico ya se fue a la parte ya más profunda de mandarte a ti a la clínica, o que tú Wow. salgas corriendo No, pero y eso dejes ya- todo botado. Eso ya está en el borde ya. Te manda la clínica. Ah, pero gente que- imagínate gente que lo mandan a la clínica. Yo te lo digo Sí, porque yo lo- trabajo lo- violencia, yo trabajo sí. en la parte intrafamiliar, yo trabajo Él violencia me de da, pero él es género. bueno. Es muy común. Él me da, pero él es Él muy es buen bueno, padre. él es buen padre. Hello, mi amor, muy puede ser común. A buen mí no me padre. falta nada. Eso es muy No, común. pero por eso no se van. es Por muy mucho común. se quedan enganchadas. Eso es muy Claro común. que sí. Porque han normalizado la violencia. Ok. Pero si tú te vas y visualizas un ejemplo, sus padres en algún momento, el papá le daba a la mamá, él replicó eso, lo hace a su esposa.
Pero ella lo recibe como bueno y válido porque puede en un momento que también en su casa su papá le hacía lo mismo a su mamá y entendían que eso era parte de lo que se llama amor. De la dinámica familiar. Y eso no es así. Normalizar la violencia no es lo correcto. Al contrario, el que tú y yo nos faltemos el respeto, entonces estamos cruzando una línea que es muy difícil de volverse para atrás. Y si es la chica que viene hacia mí, se me lanza y me da un par de golpes y yo, sin querer, Sin también. querer, no, es que tú vas a reaccionar, porque va a llegar un momento que si ya te lo hace constante, no porque no somos locos, señores, toda acción trae una reacción. Si Sí. ya ella te lo hace No lo constantemente, hagas. tú llega un momento que ya se te olvida. O sea, tu raciocinio se bloquea tanto que si tú, un ejemplo, te la empujas, la empujaste de forma impulsiva, pero también no estoy diciendo que eso se haga, No, no, sino no que debería de estás, hacerse, que no ¿verdad? debería, pero tú El estás hombre pierde. reaccionando a algo que de forma constante ya te tiene harto. Sí. Entonces, si yo comienzo a ver desde el principio que tú me estás alzando la voz, yo estoy alzando la voz, y eso se está dando muy continuamente, Acalorado. ahí está comenzando el problemita. Es que la violencia está desde que yo comienzo a faltarte respeto o tú me lo faltas a mí. La gente piensa que la violencia es golpes físicos. No, Ah, la no. violencia inicia cuando comenzamos a faltarnos el respeto mutuamente. Por ejemplo, una falta de respeto que puede parecer sutil. ¿Tú me puedes decir una? Eh, ¿Qué es lo que tú te crees, hijo de tu ma? Y es sutil. ¿Me entiendes? Un ejemplo, que fuéramos pareja y yo te Sí. digo a ti de que, mira que yo necesito que tú me planches esa camisa. Ah, pues tú crees que yo soy que la mamá tuya. No, yo soy la mujer tuya. Sí, pero vaya de su maldita para que se lo haga, Que se porque la yo no, planche, yo no me casé con usted para eso. que se la plancha la que lo parió. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ya de ahí comenzamos a respetarnos. Eso es violencia. Y ahí comienza la violencia. Ya ahí hay Claro, violencia. claro. Y vuelvo y reitero, la gente normaliza y dice, oye, son disparates. Que ese No, hombre, déjense de aquí eso. no falta nada. Ajá, O está al revés, bien. que le diga a la mujer al hombre, Mira. este poco hombre. Ahí, sí, Lo vale. bonito del caso, cuando el hombre tiene niveles de violencia, a la sujeción y al dominio, pero sobre todo para manipular, te quita todo lo que tú tienes como beneficio para tú poder salirte. Como que si tú eres una mujer de éxito, tú eres una mujer emprendedora, suponiendo desde ese punto, Ujú. el hombre comienza a atrofiar todos esos beneficios para que tú no estés bajo su yugo y tutela en base a manutención. Ok. El hombre, la mujer, de cierta manera, comienza a hacerte tu show y comienza a arrinconarte y a atrofiar todo lo que es la parte tuya masculina. La parte tuya de hombría comienza a maltratarla. Pero si tú eres una persona sumisa, principalmente el hombre si es sumiso, entonces tienes la parte de la autoestima débil, vas a entrar en ese dominio, aunque se ve mucho que el hombre es el más narcisista dentro de una relación, pero hay mujeres narcisistas también. ¿Qué? Claro ¿Mujer que sí, narcisista? claro que hay mujeres narcisistas. Y dentro del nivel de violencia se da mucho cuando hay dominio, sujeción, pero sobre todo manipulación. Licenciada, según su experiencia, ¿quién es más violento? Se jueguesela ahí, ¿el hombre o la mujer? Dentro de los estudios se ve que el hombre, El hombre tiende a aunque ser la violento. mujer Dentro de los también, estudios. sí, te digo dentro de los estudios porque es lo que más se visualiza en las estadísticas cuando se ponen querellas, pero si vamos a un contexto como tal, tanto el hombre como la mujer de cierta manera infringen dentro de la violencia, aunque el hombre es más violento que la mujer. La mujer es como más sumisa, bajita en hacer ciertas cosas, aunque saldrán ahora mismo mucho de decir, no, las mujeres de ahora andan durísimos. Lo que- Sí, es verdad porque que- es una Durisísimo, conducta, es una conducta aprendida que la han adaptado de los hombres y no es victimizando ni tampoco excusando a la mujer, sino que la han llevado a eso. Realmente. Yo te lo digo porque hay mujeres que de cierta manera siempre fueron sumisas en una relación. Les pasó algo, se cansaron de vivir eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo contrario Ujú. para poder supuestamente igualarse. Y el punto no es igualarse, es tu poder sanar, decir que no a eso y seguir siendo tú. Muy mal por la mujer que hacen eso. Licenciada, nosotros vamos a acabar. Yo quiero que usted mire ahí su cámara y usted le dé un mensaje a esa joven o ese joven que está a punto de desvivirse. Que usted le dé un mensaje, usted desde su conocimiento como psicóloga, que maneja este tipo de casos, casi a diario, semanal, que usted le dé un consejito para...
Mira, lo correcto es el profesional lo aconseja. Ay, Simplemente te da pautas. Y También. las pautas, sí, no, porque a veces la gente Es piensa que que se va a ir también limpio ir hoy. a terapia porque te van a decir qué hacer. No, Ya que se va a ir al limpio hoy. contrario. ah, Lo correcto es yo ponerte a ti a que tú, lo primero que tú identifiques es si comienzas a tener pensamientos recurrentes negativos y el pensamiento es desvivirte. Acuérdate que tú el que está alrededor tuyo va a seguir su vida igualito. Al principio se va a sentir mal, qué sé yo qué. Pero después de un par de tazas de café ya, y 2 o 3 meses y la hierba, como decía mi abuelo, tea 7 metros hacia arriba, ya. se van a olvidar y todo el mundo va a seguir su vida. Entonces, lo primordial y aconsejable, si es aconsejable para ti, pero es una pauta para mí, en el sentido de que piensas bien lo que vas a hacer. ¿Es propicio yo desvivirme por un pensamiento por alguien más o porque no he logrado aquello? O porque no lo logré como fulanito o menganito. Lo correcto sería es cambiar las formas de hacerla, cambiar las pautas de poder conseguirla, pero sobre todo que tu enfoque en base a lo positivo siempre va a estar en lo primordial si así tú lo quieres. Acuérdate que ni siquiera el mundo se hizo de un día para otro. Así es. O sea que intentar es bueno, pero no dejar de hacerlo es mucho mejor todavía. No, señores, esto es un Chineto Podcast. Suscríbanse por favor todos al canal, que vamos a llegar próximamente a los 10.000 suscriptores. Gracias. En camino a 10.000 En camino. suscriptores. Nos pueden seguir en A 100.000 YouTube, kilómetros. Spotify, Apple Podcast y en Patreon también como patreon.podcast. El editor, ya me suave en esta, por favor. Tú lo amenazaste en la Ya, otra ya, y él no, lo subió de maldad. Le voy a pedir perdón ya. Sí, Perdóname, mira, ¿viste? Editor. Esto lo va a subir él todo. Perdóname. Señores, nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerlo en la caja de comentarios y se lo estaremos pasando a la licenciada para que responda. ¿Ah? Bye.